Hola Ana, hola Leonardo, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en Possible Impact Day Barcelona. Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y resulta pues un grandísimo honor y adelante. Sí, gracias Martín. Bueno, hace muchísimos años que nos conocemos. Hoy en la previa a esta conversación nos hemos dado cuenta que nos conocíamos sobre todo de forma virtual, que siga esa virtualidad, que siga con el encuentro de hoy y creo que sobre todo es muy importante que tengamos estas reflexiones como el back del trabajo documental que ustedes hacen, que es maravilloso, pero que también necesita ciertas explicaciones. Así que me encanta que estemos hoy acá. Esta es una pregunta para ambos. ¿Cuál es la situación de los animales en cautiverio en el mundo? Y en particular, ¿cuál es la situación de los elefantes? Seguramente Ana podrá dar una respuesta bastante más metódica y más técnica a este tema, pero a mí me gusta así primero hacer una división entre dos grandes formas de cautiverio en las que tenemos a los animales. Una es cuando el cautiverio es un negocio en sí mismo y otra es cuando se usa el cautiverio para poder crear un negocio de explotación animal, como puede ser el caso de la ganadería. Un animal en una ganadería es un animal cautivo, pero que el negocio no es tenerlo cautivo, el negocio es luego o usar un pedazo de su cuerpo después de que se lo mata o usar un producto derivado como puede ser una leche o un huevo o una cosa por el estilo. Ese es un formato, el cautiverio como herramienta, como mecanismo para una explotación. Pero luego está el cautiverio como negocio. El negocio del cautiverio que nos lo encontramos en un zoológico, nos lo encontramos también en la persona que tiene unos peces en su casa, en una pecera, en un terrario o en lo que sea. Hay, digamos, como esas dos grandes cosas. En este segundo grupo, que es donde se encuentran los elefantes, donde el cautiverio es un negocio, nos encontramos en una situación muy interesante, pero también muy preocupante. Por un lado, arrastramos todo el pensamiento del siglo XIX, del coleccionismo europeo, ¿no? De la conquista de África, donde el coleccionismo había ganado un espacio fundamental para justamente crear o mantener estos zoológicos y también un negocio de la cautividad. Por un lado estamos arrastrando esas ideas, pero por otro lado ya tenemos mucho conocimiento científico que dice que eso es una forma de perjudicar y mucho a los animales como individuos. Entonces, con esta primera reflexión filosófica sí que doy paso a Ana, que seguramente le podrá dar un desarrollo superior a esta cuestión, pero básicamente entender esa división. Bueno, yo quería empezar esta reflexión hablando de que en realidad a nivel internacional existe una organización, un organismo, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que en realidad ya creó el derecho a manifestar una conducta natural de todos los animales que se mantienen bajo el control humano, ¿no? Pero hay que hacer una crítica muy fuerte respecto a lo que significa este derecho, que básicamente es inexistente. Nosotros ya sabemos que los animales que están transitoriamente o permanentemente en cautividad, pues no se puede garantizar, ¿no?, que tengan ninguna posibilidad de manifestar este comportamiento natural ligado a una de las libertades más importantes de la OIE. Es prácticamente inexistente, pero la legislación que ha venido dictándose por todos los países en base a estas 5 libertades, pues todas dicen lo mismo: se ha de garantizar que los animales pues vivan según un comportamiento no natural en libertad, ya sea en su hábitat, ¿no? Pero realmente pues esto no es así. Otra reflexión es que realmente en la legislación el bienestar animal nunca es prioritario, debe coexistir con otros factores, sobre todo de carácter económicos, de los sectores de presión, que tienen muchísima influencia en el legislativo y en el ejecutivo, y también factores de carácter social que muchas veces niegan incluso que los animales puedan sufrir en cautividad, por lo que muchas veces el bienestar animal es desplazado hacia estos componentes, con lo cual estamos en una situación muy difícil a nivel legislativo para garantizar este bienestar animal que supone el comportamiento natural de los animales en cautiverio, que es incompatible con su naturaleza
de ser bueno, pues tienes unas necesidades que el cautiverio nunca les va a poder ofrecer. Desde Possible, cuando abordamos estos temas, tratamos de en primera persona entender cuál es nuestro rol en la sociedad y en el impacto negativo dentro del problema, ¿sí? Porque todos somos parte del problema, como también podemos ser parte de una solución. El primer tipo de cautiverio que vos describías, Leonardo, es un cautiverio de industrias por detrás, y el segundo es un cautiverio de entretenimiento. Pareciera en el día a día que uno tiene una vara moral con la que se lo mide distinta al otro. ¿Vos crees que hay algo de moral y de conciencia detrás de esto? La pregunta es buena y me temo que la respuesta sea un poco decepcionante porque en realidad llevo muchos años tratando de encontrar cuál es la razón por la que el ser humano justifica unas aberraciones hacia algunas especies y no las justifica hacia otras. Sin ir más lejos, los animales con los que convivimos, un perro o un gato, tienen la misma capacidad cognitiva, emocional, social, y capacidad de sufrir, en definitiva, de experimentar, de diferenciar el sufrimiento del placer, vamos a decirlo así, la misma que una vaca, que un cerdito, que una gallina, que un elefante, bueno, que prácticamente todas las especies de animales convivimos, digamos, alrededor de esa capacidad de sintiencia, ¿no? Tenemos esa capacidad de sentir las cosas. Por lo cual, ¿en qué momento justificamos una y rechazamos las otras? Yo creo que en función de las incomodidades que nos generan. Por ejemplo, no sé, aquí en Barcelona nos encontramos con que una gran mayoría de la población de aquí era antitaurina y pudimos avanzar, Ana y yo estuvimos vinculados a ese proceso, avanzar hacia una prohibición de las corridas de toros porque había una mayoría que lo era. Pero esa misma mayoría, a su vez, justificaba el consumo de carne, de lácteos, de huevos, etcétera, que también suponen un sufrimiento y unas torturas para los animales. Entonces, lo mismo nos sucedió con los circos con animales. Aquí pudimos prohibir los circos con animales, sin embargo, la ganadería no ha dejado de aumentar en un lugar como Cataluña. Por eso, yo creo que en realidad la vara de medir es las incomodidades que nos genera una cosa u otra. Hoy por hoy, abolir las corridas de toros no nos genera muchas incomodidades y, sin embargo, replantearnos nuestro modelo alimentario, que sería tan positivo no solamente para los animales, sino para los seres humanos. Probablemente no habría nada tan positivo en materia climática como cambiar nuestro modelo alimentario desde una transición, ¿no?, de la proteína animal a la proteína vegetal. Pues eso no lo acabamos de tomar, es una decisión que nos genera incomodidad, que quizá en un bar cuando vamos a comer hay que preguntar mucho, que cuando vayamos a comer a algún lugar hay que pedirles que nos hagan algo aparte, porque estamos en esa etapa inicial. Hay un elemento más que creo que es también para tener en cuenta, que puede ser un elemento influyente, que es cómo nos reconocemos en los otros animales. O sea, los seres humanos, ante todo, somos naturaleza, en segundo caso somos animales y luego ya veremos qué otras cosas somos, ¿no? Pero esas dos cosas son indefectibles al ser humano. Claro, hay animales que se nos parecen más y hay animales que se nos parecen menos. Y probablemente generamos una empatía con un mamífero o la generamos con un gran simio o con un elefante porque es un animal muy carismático y muy grande, y con otras especies quizá menos agraciadas por nuestro modelo cultural o visual, pues un poquito menos, ¿no? A mí lo que me preocupa, sobre todo, Martín, es que ni siquiera hayamos tomado buenas decisiones para ellos, ni siquiera los grandes simios han sido sujetos de derecho, ni siquiera los elefantes han recibido esa consideración. O sea, animales en los que ya hemos comprobado vidas cognitivas y emocionales tan ricas como la nuestra, y sin embargo no hemos sido capaces de dar ese paso. Pero no deberíamos asustarnos tanto si incluso entre seres humanos todavía no hemos aprendido a tratarnos, si todavía seguimos abusando de los derechos de los niños o de los ancianos o cosas por el estilo. Por lo cual, a tu pregunta, sí hay una respuesta moral, pero evidentemente lo que determina qué comportamiento tenemos, yo creo que tiene que ver con la incomodidad o comodidad que nos genere el reconocer esos derechos en los demás. Como filmmakers, nosotros trabajamos mucho en despertar conciencia e incomodidad, que nos ayude a encontrar la verdad detrás de todos estos temas y estos grandes temas que nos preocupan e interpelan a la sociedad. Pero desde el mundo legal del activismo, Ana, que es tu mundo, el mundo legal del activismo, ¿cómo se legisla? ¿Cómo trabajan los activistas para ir corriendo la vara legal de cada uno de estos temas y que se regulen de manera distinta a lo largo del tiempo?
Bueno, pues es una pregunta interesante. Efectivamente, cuando hay una actividad que genera un rechazo social, digamos que el activismo ya se encuentra legitimado pues, para interceder ante sus representantes, ¿no? Para poner fin a una determinada actividad o bien regularla, ¿no? Si bueno, pues vemos que socialmente todavía una parte de la sociedad no estaría preparada para aceptar, ¿no? el fin de esta actividad. Entonces, muchas veces depende de cuál es la finalidad de la actividad. La gran mayoría de esas actividades responden pues, a finalidades de entretenimiento, incluso de carácter estético. Hay muchísimas actividades o de exhibición pública de animales que todavía se realizan en nombre de la cultura y actos festivos. No en todas las culturas del mundo, incluso a nivel de religión se justifica ciertas actividades. Entonces, sobre todo cuando responden a situaciones que solo generan pues, un divertimento, la opinión pública yo creo que ya está preparada para, incluso también los políticos, para no regular, sino prohibir, ¿no? Aquí lo hemos visto en corridas de toros, en circos con animales, en reconversión de zoológicos. Cuando eso no es posible, entonces se puede plantear una regulación muy, muy restrictiva, de tal manera que incluso ello pueda generar que el mismo sector pues ya se replantee, ¿no? En unos años pues dejar de utilizar a animales. Esto lo hemos visto en algunas regulaciones, por ejemplo, incluso de actividades taurinas, que se han limitado muchísimo y ellos mismos han ido también reduciendo el número de actos festivos. Volviendo al cautiverio, ¿qué impacto tiene para el planeta y cómo impacta en la convivencia que tenemos los seres humanos con la naturaleza? Bueno, el cautiverio tiene unos tentáculos mucho más largos de los que pensamos porque rara vez se ha podido documentar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy particular que nosotros hemos estudiado, ¿no? Que es el del pez Bangal en el convenio CITES. Es el famoso pez de visión de Nemo, de Buscando a Nemo. Esa película, si te fijas, salió con la intención de denunciar el mercado de los acuarios, el mercado de las peceras, el mercado de la cautividad del animal como mascota cautivo. Y sin embargo, los zoológicos y todo este mundo lo ha usado a su favor y ese animal, ese pez casi se extinguió al acabar más o menos la promoción de esta película, ¿no? Porque justamente despertó en muchos niños y en padres inconscientes, madres y madres inconscientes, despertó esa necesidad de querer tener ese pez en una pecera. Bueno, pues los métodos de captura de esos peces suelen involucrar una gran muerte de estos animales durante la captura. Aproximadamente 9 de cada 10 mueren durante la captura y traslado de estos animales. Los que llegan son muy poquitos a las tiendas donde se venden estos animales luego para que uno se lo pueda llevar a su casa, y después otra gran parte muere también en esos primeros meses de cautividad. Pero más allá de esto, lo que tenemos que entender es que, claro, por cada animal que estamos viendo en una de estas tiendas es probable que muchos hayan perdido su vida durante la captura, traslado y acondicionamiento. Por eso digo que el impacto que tiene la cautividad en la naturaleza es mucho más grande de que nosotros vemos con los animales cautivos. Si vemos un pez capangal de estos cautivos, tenemos que saber que como mínimo otros 9 han muerto en ese proceso. El impacto es realmente muy negativo. La gran mayoría de estos animales, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, no se reproducen en cautividad. Es mucho más barato capturarlos de la naturaleza. Lo que sí existen son estrategias, esto Ana lo va a explicar mucho mejor que yo, pero sí existen estrategias de blanqueamiento de estos animales en los mercados. O sea, cuando, por ejemplo, se dice, bueno, tal especie no se puede comercializar salvo que venga de unos criaderos legales, pues resulta que esos criaderos legales son absolutamente productivos de un día para otro, y en realidad no es eso, es que se está utilizando el criadero legal para blanquear los animales que se siguen atrapando en la naturaleza porque sigue siendo más barato.
Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hace muy poco veíamos, por ejemplo, cómo el gobierno de Costa Rica, que es un gobierno muy comprometido con el medio ambiente, pues denunciaba en la COP de CITES que se hizo en Ginebra hace 2 años, denunciaba que ellos han tenido que crear, articular una serie de medidas a las que han incluido incluso a la Interpol dentro, porque tenían mafias científicas, cuidado, y así lo dijeron con estas palabras, mafias científicas trabajando en el territorio, en Costa Rica, atrapando unos especímenes que no es cualquiera que le parece más o menos interesante, sino alguien que sabe muy bien qué está atrapando, y explicando, que esto lo hicimos en comunión con una organización que se llama Robin des Bois, Robin del Bosque. Esta organización ha hecho un estudio para determinar que muchas especies son intencionalmente afectadas para que haya menos individuos, porque según las reglas del capitalismo, mientras menos hay de algo, ese algo más valor tiene. Por lo cual hay un negocio de la extinción. Ya no es el negocio del tráfico, ahora es el negocio de la extinción. ¿Qué pasa con los zoológicos? Los zoológicos tienen una lógica muy interesante. Y es que el zoológico entiende que mientras peor le va a la naturaleza, mejor le va al zoológico. El zoológico se nutre del discurso de tengo animales en peligro de extinción. Por eso el zoológico no hace nada efectivo en la naturaleza para evitar esa extinción, sino que le conviene que a la naturaleza le vaya mal. Nosotros pusimos un ejemplo muy claro y denunciamos que el zoológico de Barcelona había argumentado que había tenido que traer una orangutana, la orangutana Storma, la trajo al zoo de Barcelona desde un zoológico de Suecia. Eso provocó una desestabilización en la población de orangutanes que estaba en el zoológico de Barcelona desde antes, al punto que hubo unas agresiones cruzadas, el macho agredió a Storma, agredió a la otra hembra que estaba ahí. Fue una situación dantesca que se dio dentro del zoo, y el zoo decía, bueno, es que los orangutanes están en peligro de extinción y ese peligro de extinción viene provocado por el consumo de aceite de palma. Entonces un equipo de investigación de zoo 21 fue al zoológico de Barcelona y fotografió todos los productos que vendía el zoológico de Barcelona en su tienda de alimentos. 8 de cada 10 productos tenían aceite de palma. Entonces esto realmente demuestra qué es un zoológico. Es una retórica con unas intenciones, pero con otras intenciones completamente distintas. Si la naturaleza va para este lado, el zoológico va para este. Nosotros tenemos un proyecto que se llama zoo 21, que lo que pretendemos es atar la suerte del zoológico a la suerte de la naturaleza. Que al zoológico solo le vaya bien si a la naturaleza también. Y si no, el zoológico tiene que tender a desaparecer porque hoy en día forma parte del problema. Hay algunos que empiezan a reconvertirse, y es verdad, que empiezan a subirse al carro de quienes queremos conservar las especies, pero hay muchos otros, una gran mayoría, que todavía siguen en su lógica coleccionista. Yo creo que también es importante hablar de si existen alternativas, que sí que las hay siempre, al uso de animales, ¿no? Es decir, allí donde veamos que fácilmente una actividad puede dejarse de hacer porque existen pues, alternativas, como por ejemplo el uso de animales en medios audiovisuales, hoy en día tendría que desaparecer porque hay animatronics, ¿no? Por ejemplo, en circos también. Y este es un debate que creo que es importante porque el que esto siempre se ha hecho así, o qué difícil es la reconversión, puesto que ahora pues, el sector va a sufrir unas pérdidas, etcétera. No, siempre es reconvertible, incluso también puede generar mayores beneficios o puestos de trabajo para el mismo sector reconvertible o para otros. Y luego, bueno, pues las alternativas existen. Es, bueno, pues un poco más de exploración en este sentido. Y luego, bueno, siempre también actuar sobre la demanda, ¿no? Generar conciencia en la sociedad sobre el hecho de que como consumidor tienes una gran responsabilidad, consumidor de este tipo de actividades. Pues puedes decidir no ir al zoológico, puedes decidir no comprar una entrada también pues, para ir a cualquier acto donde se maltraten o genere sufrimiento, ya sea leve o en un grado muy importante a los animales. El actuar sobre la demanda creo que también es esencial. Bueno, Leonardo, vos sabés muy bien que junto con la Fundación Franz Weber hace poco lanzamos el film 5 Corazones sobre la exportación de carne de caballo y el maltrato y el tremendo maltrato que sufren los caballos
en todas las industrias que los involucran. En el film nosotros buscamos, por un lado, frenar la demanda y por el otro lado, frenar la oferta de estos productos, ¿sí? Tanto en las comunidades europeas como en la Argentina. ¿Qué otras acciones pueden tomarse para ponerle fin al cautiverio? ¿De qué otra manera podemos atacar al cautiverio, más allá de la oferta y la demanda? Si vamos actividad por actividad, Exacto. evidentemente hemos de atacar de forma parcial, ¿no? Por ejemplo, de los billones de animales que son criados en cautividad para el consumo, pues tenemos como consumidores, ¿no?, la gran oportunidad también, no solo para ayudar al planeta y a nosotros mismos en nuestra salud, de reducir el consumo de alimentos de origen animal. Luego, además, esto está en consonancia con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la IPCC, que es este grupo de la ONU que publicó ya un informe sobre el cambio climático y la Tierra, donde recomienda esta dieta equilibrada, ¿no? Luego, bueno, tampoco podemos dejar de lado todos estos billones, es que hablamos de muchísimos animales que se utilizan también para la experimentación científica, que están permanentemente en cautiverio, también pues para una finalidad supuestamente para la salud humana, pero como decíamos antes, ¿no?, yo creo que la inversión aquí, la inversión de tiempo, de dinero es utilizar otros métodos alternativos, ¿no? Las administraciones tendrían que poner todo el énfasis para reducir el sufrimiento, ¿no?, de estos animales. Por tanto, sí que hay soluciones para todas las actividades. Por ejemplo, otros animales que sufren cautiverio permanente son los animales de compañía, los animales de familia que se adquieren luego, ¿no?, en lugar de adoptarlos, y que están permanentemente en las fábricas de cachorros. Bueno, pues aquí sí que hay alternativas. Sobre todo nos gusta también ver cómo la esterilización es una forma de evitar el maltrato, el abandono de animales, y tendría que adoptarse como una política pública, como la gran solución, digamos, para evitar todos estos animales que se adquieren y que nadie piensa en que hay una mamá, ¿no?, allí criando permanentemente en cautividad a estos cachorros. Bueno, todas las actividades tienen una solución, ¿no? Hay una solución para evitar el cautiverio, para evitar que esa actividad siga existiendo, puesto que es absolutamente innecesario. Aquí estamos hablando de un sufrimiento innecesario de los animales. Sí, para complementar, bueno, 2 o 3 reflexiones. La primera muy rápida, ¿no? Ya que nombraste 5 corazones, y aprovechando para volver a felicitarte ahora ya públicamente por este documental, Martín, creo que es un documental que muestra claramente la hipocresía que tenemos en Argentina con los caballos, porque decimos que el caballo, que es el animal más importante, que la Argentina se hizo a caballo, no sé qué, y luego los tratamos como la peor basura, que ni una basura la trataríamos tan mal como tratamos a los caballos, y tal y como denuncia 5 corazones, ¿no? Es tan importante mirarnos al espejo y vernos como un país hipócrita, absolutamente hipócrita. Pero es que el ser humano en definitiva lo es. Si hoy hiciéramos una encuesta por la calle, entrevistaríamos a 10.000 personas por la calle, todos se declararían biofílicos, amantes de la naturaleza, que les gustan los lagos, las montañas, el mar y no sé qué. Pero sin embargo nuestro mundo, nuestro maravilloso y biodiverso mundo, se ha transformado en un gran matadero. O sea, lo que somos es un matadero. Siempre hemos encontrado formas de matar a todos los animales de todas las maneras habidas y por haber, al punto que hoy por hoy, según el último informe del IPBES, solo el 4% de los mamíferos que existen están en la biodiversidad, pertenecen a la biodiversidad. El resto somos humanos y ganado.
ese 4% que soporta nuestro planeta desde el punto de vista, bueno, sumado evidentemente a los no mamíferos, ¿no? A todo el resto de animales, pero esos que son, esa biodiversidad que es la que soporta nuestra existencia, que es la que sanea, la que sana el daño que hacemos permanentemente día a día los seres humanos al planeta, ese 4% está todavía más presionado por cacerías, por negocio de la cautividad, por destrucción de los hábitats para poner pienso que va a alimentar el ganado, por uso de agroquímicos, por destrucción de los hábitats también para generar minería y extractivismo, etcétera, etcétera. O sea, realmente no le vamos a dar tregua al planeta hasta que no acabemos con el último animal y, en definitiva, también acabemos con nosotros mismos. Yo sí creo que en paralelo a lo que decía Ana, que es verdad que cada actividad puede tener una solución, puede tener una alternativa, hay un detonante de todo esto, es que queramos esas alternativas, tenemos que querer aplicar esas alternativas, porque si no siempre las vamos a ver difíciles. Y para querer aplicar esas alternativas tenemos que reentendernos dentro de la naturaleza. Lo que te decía hace un rato, yo me lo quedé pensando durante mucho rato, ¿no? Es ¿por qué los animales escuchan esas voces? ¿Por qué escucharon la voz que les decía que venía un volcán, que viene un tsunami, que viene un terremoto, etcétera? ¿Por qué ellos las escuchan y nosotros, que también somos animales, que también pertenecemos a la naturaleza, no las escuchamos? No es que los animales tengan una capacidad predictiva de los conflictos o de las catástrofes ambientales. Es que nosotros la hemos perdido porque realmente nos hemos transformado en algo distinto a lo que fuimos originalmente, ponemos mucho más el acento en tratar de tener unas tecnologías o en tratar de tener ciertas comodidades. Me encantó eso que dijiste antes de poner incómoda a la gente, ese es el objetivo que tenemos que plantearnos. Esas comodidades no pueden ser más importantes que aquello que nos da la vida. Hoy en día existen más dólares que árboles. Por lo cual, si nos basamos por la ley del capitalismo, tendríamos que darle más valor al árbol que al dólar, porque hay menos de los árboles que de los dólares. Entonces, ese principio donde la cosa se ha dado vuelta, donde ya hemos aprendido de nosotros mismos, donde tenemos que mirarnos al espejo y reconocernos como hipócritas, radicalmente, o como suicidas, y arrastrando con nosotros mismos a todo lo demás, esa es la reflexión que toca hoy en día, ¿no? Esa deconstrucción del antropocentrismo, esa reancestralización, ese reasilvestramiento que tenemos que plantear los seres humanos para poder vivir en comunión con estas maravillas, con ese árbol, con ese bosque que nos ha dado aire, que nos ha dado vida, que nos ha dado alimento, que nos ha dado agua. Bueno, eso vale más que el dólar de aquel señor X, que ni siquiera es para ninguno de nosotros, para un señor que está destruyendo los bosques amazónicos, ¿no? Yo me hago acá una pregunta que es políticamente incorrecta, lo sé, pero es políticamente incorrecta no por culpa mía, sino por culpa de una cultura política histórica, y es replantearnos si realmente la propiedad privada es tan importante cuando alguien dentro de su propiedad privada está haciendo algo que nos afecta a todos. Cuando un señor en su propiedad privada está haciendo una actividad que tiene un impacto negativo en todo el resto de propiedades o en las no propiedades, bueno, este asunto deja de ser privado y comienza a ser público. Yo soy de la idea de que no deberíamos estar permitiendo ahora, por ejemplo, la ganadería. Porque ya hemos demostrado, primero, un tema de actualidad, que es la provocadora de pandemias, la provocadora de todos los productos zoonóticos que se han generado. Todas las pandemias han sido de carácter zoonótica, todas. Ninguna se ha generado por comer vegetales, pero sí por comer animales. Está generando un impacto en el agua, en el aire y en el territorio, en la tierra como nunca antes en la historia. Está generando desigualdad con seres humanos que no pueden alimentarse y seres humanos que usamos hasta 22 veces las cantidades calóricas que nos da la naturaleza en los vegetales, reduciéndolas en el estómago de un animal. Estamos impactando negativamente en billones de seres vivos, de animales que padecen las ganaderías como si estuviéramos allí. Está impactando también en la especulación financiera y en cómo utilizamos el recurso público. Y yo sinceramente creo que no hay nada más público que el planeta. Por eso creo que ha llegado el momento, es como si fuéramos arriba de un barco, de una barquita, 10 personas, y uno se pone a hacer un agujero en la barca y nos vamos a hundir todos. O sea,
no se lo permitiríamos. Bueno, tenemos que empezar a hacernos la idea de que aquellas empresas que están insuflando permanentemente la ganadería están haciendo el agujero en la barquita. Y estamos todos subidos a esa barquita, por lo cual no es simplemente decisión de ese señor seguir haciendo el agujero o no, sino que es una decisión pública, política y popular el decidir si queremos seguir destruyendo el planeta y suicidarnos todos o no. Pero hablando con la verdad, explicando las cosas como son, no como estas empresas que están pagando estudios por ahí a mercenarios científicos para que digan lo que a estas empresas les conviene oír o hacer oír. Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión. Creo que ahora lo que nos toca es una pequeña revolución interna y una gran revolución externa, que evidentemente tiene que ser pacífica, pero una revolución en definitiva, donde simplemente le tenemos que decir a algunas gentes que no pueden seguir haciendo lo que han hecho siempre. Leo, me quedo con algo que dijiste y mi última pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos lograr todos estos cambios que parecen tremendos, pero de manera pacífica? Yo creo, Martín, que tu pregunta es radicalmente provocadora y eso es bueno porque de algún modo nos obliga a tener que ya hacer una propuesta y dejarnos de filosofías, ¿no? Y mi propuesta, aunque en algún sentido es práctica, sigue teniendo como un cierto margen filosófico. Yo hace poco me puse a intentar escribir algo, ¿no?, sobre el colapso climático, porque hablo con mucha gente de esto y me dice, bueno, ¿qué nos depara el colapso climático? Entonces, bueno, cuando empecé a escribir, lo primero que escribí fue algo así que decía algo así como, imagínate que venimos a 150 kilómetros por hora y quedan 2 metros para la caída, para el abismo. ¿La estrategia cuál sería? ¿Tratar de frenar o prepararse para la caída? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en el momento de prepararnos para la caída. Creo que los seres humanos se nos pasó la hora de evitar el colapso climático, ya está aquí, ya lo estamos viendo en algunas partes del mundo más que en otras, con más claridad que en otras, pero ya hay colapso climático, ya no sé qué tan al tanto está la gente que nos estará escuchando, de que, por ejemplo, no sé, que Ciudad del Cabo se está planteando que el agua deje de ser pública y que ya habían puesto el día cero que se llamó, en el que el agua dejaba de tener un suministro y empezaba la racionalización. Lo mismo le va a pasar a ciudades como Ciudad de México, Tegucigalpa, en Honduras, muchísimas ciudades, que Barcelona misma, tienen un compromiso enorme con el suministro de agua pública, por poner un ejemplo. ¿Qué pasó en Ciudad del Cabo? Cuando se anunció este hecho, el día cero, el día en que ya no iba a haber más suministro, se anunció con unos cuantos meses de antelación. Finalmente ese día cero se fue posponiendo porque la gente empezó a comportarse de manera muy racional con el agua y en 3 meses redujeron el 50% el consumo de agua potable en Ciudad del Cabo gracias a esto, ¿no? Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué han hecho entonces los de Ciudad del Cabo? Gracias a la amenaza han logrado... Yo no creo que sea la amenaza, creo que la amenaza te ayuda a visualizar escenarios del futuro. Y creo que lo que tenemos que hacer es visualizar esos escenarios, no solamente en los lugares hacia donde no queremos ir, en las situaciones en las que no queremos estar, sino aquellas en las que queremos estar. Yo tengo una historia grandiosa que me contaba mi padre, ya con esto acabo, y como me estoy poniendo viejo empiezo a contar historias, pero es muy buena esta, es muy interesante. Habla de la historia de un estilo pictórico llamado el vedutismo, ¿no?, que se creó en Venecia, donde se pintaba la veduta, que quiere decir la vida diaria. Bueno, el vedutismo nace de la mano de un tipo llamado Juan Antonio Canale, que luego se conoció como Canaletto, y Canaletto pintaba esa Venecia maravillosa, de gente dialogando en las plazas, de gente elegante, ese vedutismo, ese modelo de vida civilizado. Lo interesante es que cuando Canaletto existió, Venecia no era así. Venecia era como la capital de los piratas, las pestes, el tráfico, las enfermedades, etcétera, como un lugar de bajo fondo absoluto. Y con el tiempo Venecia se transformó en lo que Juan Antonio Canale pintaba. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si hubiera existido esa Venecia, si previamente no hubiera existido alguien con capacidad de visualizarla. Y esto que parece muy hippie que estoy diciendo, en realidad no es tan hippie como mostrábamos en Ciudad del Cabo. La capacidad que la gente tuvo de visualizar un mundo sin agua y un mundo con agua fue lo que le hizo tomar las buenas decisiones. Yo aquí quisiera simplemente ayudar a la gente a tratar de visualizar un mundo de colapso y un mundo de cooperación.
El mundo de colapso es la consecuencia del mundo de competencia en el que hemos vivido siempre. Es la consecuencia de que si aquel gasta 2 litros de agua y los mal usa, yo voy a gastar 2,5 litros porque tengo el mismo derecho. Ese principio que nos llevó a este colapso y que llevó también a la crisis de la patata en Irlanda, o sea que básicamente, o a la extinción de la civilización en Rapa Nui, luego Isla de Pascua, bueno, pues estos principios son los que deberíamos revisar. Y yo creo que si ayudamos a la gente a visualizar los colapsos, por ejemplo, a través de documentales, a través del cine, si podemos ayudar a la gente a esto, es probable que la gente elija no vivir en esos mundos, vivir en mundos distintos, en mundos cooperativos, porque al final, y esto lo hemos visto ahora mismo en las catástrofes de la isla de La Palma, lo hemos visto en las catástrofes de San Andrés y Providencia con el huracán Iota, lo hemos visto en los terremotos de Ecuador y en diferentes lugares donde hemos estado trabajando en situaciones de colapso, al final el que te ayuda no es el Estado, es tu vecino. Al final, al que le vas a ir a pedir ayuda cuando estás abajo de una cama muerto de miedo porque el viento está soplando, es tu vecino, no es tu presidente. Por lo cual, entender ese cooperativismo, entender la necesidad de crear redes de cooperación entre las personas para aumentar la resiliencia ante el colapso climático y hacerlo a través de la previsualización, me parece que puede ser una de las pocas estrategias que nos queda sobre la mesa. Sí, es muy importante, yo creo, que también veamos cómo actúan aquellos que no quieren, digamos, que solo piensan en sus intereses, ¿no? En sus intereses básicamente económicos. Nosotros sí que desde el punto de vista del activismo nos hemos puesto pues a su lado, ¿no? Pero con intereses totalmente opuestos. Y por eso yo creo que hemos conseguido muchas veces pues estos logros porque hemos entendido que de alguna manera hay esta revolución también interna de ponernos a dialogar también con quienes van a tomar las decisiones, dando argumentos, siempre ofreciendo soluciones. Ahora bien, es cierto que hemos visto que en los últimos años, por ejemplo, desde el punto de vista internacional, se han aprobado muchos convenios, pero todos sectoriales, ¿no? Creo que hay que integrar el problema común, ¿no? Que es el daño que estamos haciendo los seres humanos al planeta, pero no de forma sectorial, pues a los animales que están en unos apéndices CITES, a la biodiversidad, pero tratada solo desde el punto de vista de los animales pues, que viven bajo el mar o en la tierra, sino que hemos de integrar, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, allí sí que vemos que estamos hablando de conseguir una igualdad para todos los seres humanos, acabar con la pobreza, sobre todo afrontar el cambio climático. Bueno, pues estos objetivos, es verdad que ¿por qué los tratamos de forma distinta? Se tienen que tratar de forma holística y yo creo que allí sí que vamos a poder acabar, ¿no? Con con el problema principal, yo creo que no estamos integrando de una forma correcta la solución que pasa porque todos nos unamos en un diálogo común. Me quedo con eso que acaban de decir ustedes, animarnos a cerrar los ojos, a visualizar, a imaginar un futuro mejor, porque realmente es posible si lo construimos juntos. Quiero darles las gracias a los dos, para nosotros ha sido un honor tener esta conversación con ustedes, la claridad de sus respuestas, la importancia de su activismo y les agradecemos y les pedimos que sigan en su lucha porque realmente es mucho lo que tienen para darle a la sociedad. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo desde acá de parte de toda la comunidad de Possible Impact Day Barcelona. Claro que sí, por supuesto. Gracias a ustedes por estos espacios para que expliquemos lo que, no sé si es lo que hacemos o lo que intentamos hacer. Siempre pienso que pasamos de cada 9 horas intentando una haciendo,
pero sí, muchísimas gracias por proyectarnos así. Muchísimas Por favor. gracias y enhorabuena.